Vamos a hacer la segunda parte de la guía de análisis 1, la guía 1 de análisis 1 del CBC. Como ustedes ven acá en pantalla, ¿sí? Nosotros habíamos dejado en la primera parte en el ejercicio 13, que se trataba de hallar la función inversa de las funciones que ustedes ven acá en pantalla, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo, como para tener en cuenta. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplo este que se lee, cómo sería, cómo lo haríamos nosotros de nuestra forma. Entonces, fíjense, nosotros tenemos acá ejercicio, donde nos da una función que tenemos una raíz cuadrada y nos dicen que encontrar la función inversa para todo dominio de x mayor a menos 5. Obviamente que esto nos lo dicen porque si nosotros nos fijamos en el dominio, ¿sí?, que tiene esta función, nos vamos a encontrar con que la que está dentro de la raíz, que es x más 5, ¿okay?, esto tiene que ser mayor a 0, por lo tanto esto va a ser mayor a 0, x va a ser mayor a menos 5, mayor o igual en este caso, por eso se cumple de esta manera. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo primero que hacemos es tratamos de despejar la x, ¿sí? O sea, fíjense, tengo esto acá, entonces lo que voy a hacer es tomar y, que es mi variable, y después decir 3 menos raíz de x más 5, y lo que tengo que hacer en este caso es, acuérdense, invertir el orden de la ecuación. Entonces en este caso lo que quiero hacer es despejar, ¿sí?, esta x que tengo acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero separamos en términos, en este caso, ¿sí? Entonces tengo 3 de los dos lados. ¿Qué es lo que está haciendo 3? Se está sumando, por lo tanto lo que voy a hacer es restar 3 de los dos lados, ¿sí? Entonces resto 3 de este lado, resto 3 de este otro, por el i que estaba sumando de este lado. 3 en este caso se cancela acá 3 con este 3 y nos va quedando i menos 3 igual a raíz cuadrada de x más 5. En este caso, lo contrario de la raíz es la potencia. Entonces elevo al cuadrado a ambos lados. Nos va a quedar i menos 3 todo al cuadrado es igual a x más 5. Y finalmente tengo el 5 que está sumando, lo resto en ambos lados. Y finalmente, ¿qué es lo que me va a quedar? Esto se va con esto, finalmente me va a quedar x es igual a i menos 3 al cuadrado menos 3. Finalmente lo que hay que hacer es cambiar las variables, es decir, x va a pasar a ser i, que va a pasar a ser f menos 1 de x, o sea la función inversa, e y va a pasar a ser x, que va a ser la nueva variable. Entonces vamos a tener f menos 1 de x, nos va a quedar como x menos 3 al cuadrado menos 3. Recuerden que nos habían pedido que el dominio sea de x mayor a menos 5, entonces en este caso tenemos que respetar lo mismo para este lado. O sea, si nosotros tomamos el dominio de esta función, el dominio de esta función va a ser, si nosotros no consideramos esto, va a ser todos los reales, ¿okay? O sea, el dominio de f menos 1 va a ser todos los reales. Si consideramos esto, tenemos que considerar cuál es la imagen, ¿okay? Nosotros habíamos dicho que la imagen de 5, la imagen de menos 5 en este caso, va a ser 3 menos la raíz de 0, que va a ser 3. Todas las imágenes de los números que sigan, ¿sí?, que sean mayores a esto que van a ver acá, va a ser 3 menos la raíz de un número positivo, ¿sí?, va a ser la raíz de, en este caso f menos 4 va a ser raíz de 1, o sea nos va a quedar 3 menos raíz de 1, que nos queda 2. Y si nosotros ponemos f, por ejemplo, de 0, ¿sí?, nos va a quedar 3 menos la raíz de 5, f de 4 nos va a quedar 3 menos la raíz de 9, que es 3, o sea que es 0, o sea que recuerden que en este caso los números están decreciendo, por lo tanto el dominio, ¿sí?, acá los i que van a estar desde menos infinito, ¿okay?, que son desde los números hasta 3, porque en este caso si no, no sería inversa la función. ¿De acuerdo? Todas las consideraciones hay que tomarlas en cuenta de la misma manera. Vamos a ver ahora el ejercicio 14, que nos pide representar gráficamente las funciones que vemos ahí. Vamos a tomar en cuenta, estas son todas funciones de raíz cuadrada. Entonces vamos a hacer todas por las dudas para que se entienda. Y acá nos pide una cosa nueva, que es la monotonía. ¿Qué es la monotonía de una función? La monotonía es que la función siga la misma tendencia todo el tiempo. Es decir,
sí que sea creciente en todo el dominio, ¿sí? Que tenga más o menos el mismo perfil. Entonces, vamos a representarlas gráficamente. Recuerden, en este caso primero tenemos que decir, vamos a tratar de hacerlo más analíticamente, es decir, busquemos primero lo que nos piden del dominio de la función. En este caso se tratan de raíces cuadradas, entonces las raíces cuadradas, ¿sí? Uno puede pensar la raíz cuadrada como la raíz de n de f de x, o sea, la raíz de algo, ¿sí? O sea, tendrá toda una cuenta que es f de x donde n es el exponente, y entonces en este caso decimos que n es par, ¿sí? O sea, un exponente que sea par, por ejemplo 2, 4, 6, siempre va a suceder que cuando le vamos a ese número, ¿sí? Esa función tiene que ser necesariamente positiva, porque no existen las raíces de los números negativos, por lo menos en el caso de los números reales, ¿okay? Estamos trabajando en ese dominio hasta ahora. Si es impar, si n es impar, entonces en este caso esta f de x, ¿sí? Puede incluir todos los reales, no hay problema. Entonces en este caso es lo que se cumple en estos casos, son todas raíces cuadradas. Entonces observen, en A, x tiene que ser raíz de x, o sea que lo que está dentro es mayor o igual que 0. O sea que el conjunto de solución va a ir desde 0, 0 con corchete porque está incluido, ¿sí? A más infinito. Lo mismo que en B, que tenemos menos raíz de x, pero no importa porque el x lo que está dentro es, ¿sí? Lo que está dentro es lo que cuenta para el dominio de la función, también de 0 a más infinito. Y si vamos a C, va a ser x más 3 mayor o igual a 0, con lo cual esto resto 3 de los dos lados, me queda x mayor o igual a menos 3, o sea nos va a quedar de menos 3 a más infinito, ¿correcto? Muy bien. También tenemos cómo graficamos estas funciones. Primero pensemos, estos son los dominios, ¿sí? Entonces estos son los dominios de las funciones. ¿Cómo pensamos en las raíces? ¿Sí? O raíces ordenadas al origen, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, reemplazo 0 en cualquiera de estos casos? Entonces en el caso del A, la imagen de 0 me va a quedar raíz de 0, que me queda 0. En el caso de B, la imagen de 0 me va a quedar menos raíz de 0, que me va a quedar 0. Y en el caso de C, me va a quedar la imagen de 0, me va a quedar raíz de 3. Por lo cual me quedan todos números positivos. Si pienso en la ordenada del origen, que es el número que equivale a 0, acá, bueno, tenemos la ordenada del origen en estos dos casos que es igual, y acá decimos raíz de x más 3 es igual a 0, o sea, x es igual a menos 3, ¿sí? Y ahí tenemos todo. Si lo dibujamos, observen lo que sucede, ¿sí? Nosotros tenemos los dos ejes, ¿okay? Tenemos el eje x y el eje y. En el caso del eje x, nosotros decimos, bueno, supónganse que voy a dibujar la función de raíz de x con el punto, ¿sí? Acá tenemos el primer punto que es el 0, 0 y la función tiene una tendencia que es así creciente, ¿sí? Porque esta función, la raíz de x, cuanto más crece, ¿sí? O sea, cuanto más crece x, más crece f de x, por lo tanto es una función creciente en todo su dominio. Si ponemos un menos, lo que ocurre es que el menos lo que hace es reflejar esto hacia el otro lado, entonces ahí lo que vamos a tener, lo voy a poner en azul, ¿sí? El menos de la raíz de x va a ir todo hacia este lado, entonces ahí vamos a tener f de x es igual a menos raíz de x. Y finalmente con el raíz de 3, ahí tenemos que hacer uso de los puntos que ya teníamos. Recuerden, f de 0 es raíz de 3, o sea la raíz de 3 va a estar por acá. Y después x en menos 3, que es por acá, nosotros tenemos raíz de 3, que es este punto, y menos 3, que es este otro punto que está acá. Entonces uniendo estos dos puntos, la función sigue este patrón. Y esta es la función que nos va a quedar como raíz de x menos 3. Más 3, perdón. Si ustedes observan, esta función, ¿sí? La función en celeste, raíz de x más 3 y la en verde, son similares, excepto que una está corrida, está en 0 y está en menos 3. Con lo cual, nosotros ahí concluimos que son funciones que siguen con la misma monotonía y que siguen la misma trayectoria, excepto justamente el desplazamiento. Entonces, en ambos casos estas funciones son monótonas. ¿Qué quiere decir? Que son siempre que crecen o que decrecen. En este caso, estas dos de arriba crecen, ¿sí? Siempre crecen al mismo ritmo. Al mismo ritmo no, porque eso es la derivada, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Y la de abajo decrece, ¿sí? Pues siempre toma valores cada vez más negativos. Eso es todo lo que ustedes les piden en este ejercicio. Vamos al siguiente. En el siguiente nos piden hallar el dominio de las siguientes funciones. Entonces, en este caso, acá la idea es lo que decíamos recién. Las funciones, recuerden, cuando uno tiene una raíz par, ¿sí? Una raíz de un número que es múltiplo de 2, nunca puede ser una raíz negativa, ¿sí? Entonces no se pueden hacer cuentas, ¿ok? No se pueden hacer cuentas de números que sean negativos, ¿sí? Por lo menos en el caso de los conjuntos reales, sí en el caso de los complejos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, recuerden lo que acabamos de calcular. Cuando yo tengo raíz, ¿sí?
¿sí? De orden par, y acá tengo una expresión de x que puede ser cualquier cuenta, ¿sí? Y yo tengo que n es par, entonces lo que está dentro de la raíz tiene que necesariamente ser mayor o igual a 0. Entonces vamos con la primera parte. Entonces yo lo que digo, ¿qué es lo que está dentro de la raíz? X menos 8. Y la raíz es cuadrada, ¿okay? O sea que aplica. X menos 8 tiene que ser mayor o igual a 0. Una desigualdad la trato como si fuera una igualdad común. Yo tengo que despejar la x. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo los dos términos, ¿sí? X y tengo menos 8 y tengo este término acá. El 8, ¿qué está haciendo? Está restando, con lo cual tengo que sumarlo de los dos lados de la ecuación, ¿sí? Entonces lo sumo de los dos lados. En este caso, este me va con este. Me va a quedar x mayor o igual a 8, ¿ok? Y si voy a la recta, tengo el 8 de este lado y todos los números mayores, quiere decir los mayores están de la derecha, los menores están de la izquierda. Entonces, como es mayor o igual, le pongo un corchete, ¿sí? Incluyo el 8 y tomo todo esto que ustedes ven acá. Entonces, en nomenclatura de conjuntos, ustedes ponen dominio de f, dos puntos, y ahí le ponen, como es un conjunto de números, no ponen ni llaves, no ponen llaves, sino que ponen justamente lo que es corchete, desde los números desde el 8 hasta el infinito, o sea, infinitamente grandes números. Fíjense, repetimos lo mismo para el b, ¿okay? ¿Qué es lo que está dentro de la raíz? La raíz es cuadrada primero. Lo que está dentro de la raíz es esto, x cuadrado menos 9. Acá tenemos algo bastante parecido. Fíjense, nosotros decimos, bueno, x cuadrado menos 9 es mayor o igual a 0. Entonces, de vuelta, sumo 9 de los dos lados. Acá el 9 está restando, entonces sumo 9 de los dos lados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este 9 con este 9 se va. Y ahora me va a quedar x al cuadrado mayor o igual a 9. Yo para sacar este x lo que tengo que aplicar, ¿qué hago? La potencia cancela la raíz y viceversa, ¿correcto? Entonces aplico raíz cuadrada de ambos lados. Ahora, tip, ¿sí? Muy importante, es que cuando yo tengo una raíz cuadrada del número al cuadrado, acá sí puedo, el cuadrado lo que hace es que si yo tengo un número negativo me lo transforma en positivo. Esto vale si la raíz es par de cualquier orden, si es de 4 o 6, lo que sea, entonces esto se cumple. Entonces acá hablamos de módulo. Esto, ojo con esto, ojo al piojo porque es muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Como es módulo, la cuenta, si vos acá, la cuenta se transforma así. Digo, módulo es mayor o igual a 3. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos que, para resolverlo tenemos que usar la definición de módulo. Que la definición de módulo dice lo siguiente. Módulo de un número, ¿sí? Va a ser el mismo número, ¿sí? O sea, va a ser un número sin cambios si justamente yo tengo que el número es mayor a 0, mayor o igual a 0, y va a ser menos ese número si el número es menor a 0. Esto es la definición matemática, ¿ok? Ahora, recuerden esto. Esto parece un poco un sinsentido, pero si ustedes se fijan, el módulo lo que hace es sacarle el signo, tanto positivo como negativo. O sea, solamente deja la distancia de ese número al 0. Y la distancia, en la recta, tenemos dos lados, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, yo me estoy parando, supongamos esta es la recta y yo me estoy parando, imagínense, a 3 lugares del 0, pero me estoy parando a la izquierda. Entonces, el menos 3 lo que me dice es que estoy a la izquierda, ¿sí? Porque es el orden de los números, a 3 lugares del 0. Si yo me paro ahora, por ejemplo, en 4, yo diría que estoy a 4 unidades de 0, ¿sí? A la derecha, porque es, ¿sí? estoy en números positivos. Entonces, esa es la forma de leer el módulo. ¿Cómo hago? Para abrir este módulo aplico esta definición. O sea, yo en el módulo de 3 digo que estoy más. Yo digo lo siguiente, o sea, imagínense que tengo el 0 acá en el medio, el 3 y el menos 3. Entonces yo no me puedo acercar, yo estoy diciendo que ni a la derecha ni a la izquierda me puedo acercar más que a 3 unidades de donde estoy. Entonces, aplicando el módulo, lo que queda ahí es lo siguiente, fíjense, va a quedar x, ¿sí? Módulo de x mayor o igual a 3, nos va a quedar por un lado x mayor a 3 y después una unión, ¿sí? Esto de lógica de conjuntos, x menor o igual a menos 3, porque tengo las dos, o sea, yo puedo estar acá o estar acá. Entonces, en este caso, fíjense, este lado me va a decir de 3 para adelante, quiere decir que voy de 3, ¿sí? Hasta más infinito, porque puedo ir indefinidamente, y después de este lado voy de menos infinito a menos 3. Entonces, mi conjunto solución, o sea, mi dominio de f para esa función va a ser todos los x pertenecientes a, esta es otra forma distinta de escribirlo, muy buena también, y ahí pongo los conjuntos en orden. El que está primero es este, ¿sí? Van de menor a mayor, de menos infinito a menos 3. Corchete porque el menos 3 está incluido, unión, después voy de 3
a más infinito. ¿Ok? Así sencillo. Y lo mismo pasa si vamos al siguiente ejemplo, sacar esta función que es x al cuadrado la c, ¿no? X al cuadrado más 4. ¿Cómo hacemos la raíz cuadrada de eso? Entonces, yo en el c dijimos que el f de x nos va a quedar raíz de x al cuadrado más 4. Entonces, acá ¿qué sucede? Todo esto que está acá adentro tiene que ser mayor que 0. Entonces dijimos x al cuadrado más 4 mayor o igual a 0, resto 4 de dos lados y lo que me va a quedar es que x al cuadrado es mayor que menos 4. La forma de resolver esto es lo siguiente. En los números reales, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Todo número elevado al cuadrado, por definición, es positivo, porque es una potencia par. Entonces, esta ecuación la va a satisfacer cualquier número. Entonces, eso quiere decir que no hace falta resolver, no hace falta despejar x, porque satisfacen todos los números. Entonces, básicamente, lo que nos dice acá es que el dominio de f van a ser todos los x pertenecientes a todos los números reales. O sea, si yo dibujara la recta, es toda la recta de números. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Ok? Todo para este ejercicio. Sigamos adelante y vamos a pasar a las funciones exponenciales en el ejercicio 16, que nos dice, dadas las funciones exponenciales, ¿sí? Donde nos da una expresión genérica, ¿sí? Esto se lee así, miren. Esta expresión que está acá es genérica, o sea, dice r a la x, quiere decir que es un número elevado a la x, que es la variable. Ese número, que es esto como es una potencia, el r que está abajo es la base, y el x, que es la función, que es la variable, es el exponente. Entonces, en las funciones exponenciales lo que sucede es que la base queda siempre igual y la variable es el exponente. Entonces, y acá tenemos un exponente de 2, de 1 medio, de 3 y 1 tercio. Y pide hallar el gráfico de cada una de ellas y determinar el dominio y la imagen y analizar la monotonía. Entonces esto es lo mismo. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? Recuerden que esta guía es más que nada introductoria, entonces no hace falta que ustedes hagan los ejercicios al pie de la letra. O sea, no hace falta que no les piden una perfección absoluta, sino que es más que nada para entender los conceptos. Entonces no se preocupen si a lo mejor hay gráficos o cosas que no sirven o que no sirven o que en realidad no son muy claros, ¿ok? Esto es más que nada para que ustedes entren en calor si quieren con la materia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo para dibujar estas funciones vamos a elegir una determinada gama de puntos. A saber, yo tengo la primera función que me dice, yo voy a reemplazar esta r que está acá con estos numeritos. Entonces tengo 2 a la x. Entonces el siguiente gráfico va a ser 1 medio a la x. Luego tengo 3 a la x y finalmente tengo 1 tercio a la x, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer es ir probando distintos números. Supónganse, voy probando dos números negativos, menos 2, menos 1, 0 y dos números positivos, 1 y 2. Entonces ya los tengo ubicados acá, menos 1, menos 2, y acá tengo lo mismo con el 1 y el 2 y el 0 que está acá. Entonces pongo 2 a la menos 2, me va a quedar, 2 a la menos 2 me queda 1 medio al cuadrado, o sea, me va a quedar 1 cuarto. 2, o sea, menos 2 a la menos 1 me va a quedar 1 medio, 2 a la 0 me queda 1, ¿sí? 2 a la 1 me queda 2 y 2 al cuadrado me queda 4. Si voy con 1 medio, ¿sí? El menos lo que hace es dar vuelta a la ecuación, o sea, dar vuelta a la fracción, la recíproca. Entonces, 1 medio a la menos 2 es lo mismo que decir 2, ¿sí? 2 por lo doy vuelta al cuadrado, o sea que acá tengo 4. Lo mismo acá que tengo, doy vuelta a esto, me queda 2. A la 0 me queda 1. Luego tengo 1 medio a la 1 que me queda 1 medio y 2, 1 medio a la 2 que me queda 1 cuarto. Si sigo lo mismo con 3, me va a pasar lo siguiente, fíjense, 3 al cuadrado es 9, entonces a la menos 2 me queda 1 noveno. ¿Sí? Después acá tengo 1 tercio, 1, 3 y 9. Y idem con este lado, tengo 9, ¿sí? 3, 1, 1 tercio y 9 y 1 noveno. Entonces, vamos a poner los puntos, yo voy a poner los puntos, estas dos familias de curvas en rojo y estas dos curvas de familias en azul para que se entienda. Las que están en rojo, ¿sí? Yo tengo, observen, 1 cuarto, 1 medio, 1, 2 y 4 por aquí, más o menos, ¿ok? Entonces, tenemos los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta es la primera curva, que es 2 a la x. Esta otra, si ustedes se fijan, los puntos están en el orden contrario. Entonces los puntos
van a seguir esta lógica, pasan por el punto y van a seguir esta lógica que están acá, que esta es 1/2 a la x. Si vamos con 3 a la x, ¿sí? Yo voy a ir con este azul, 3 a la x, los puntos son un poco más, inclusive un poco más, tienen más pendientes si quieren. Pasan por el 1 y siguen un poco más, y acá tengo 3 a la x. Y mismo si voy de este lado, ¿sí? Pasan por este punto y siguen más para abajo, o sea, tengo 1/3 a la x. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Entonces acá, dominio, ¿sí? De todas estas funciones, el dominio de todas estas funciones, a ver, piensen que el dominio siempre es qué números puedo hacer, qué números puedo meter en esta cuenta. Entonces, en este caso, el número que puedo meter, ¿sí? Cualquier número de los reales, yo puedo elevar, las potencias no tienen problema, puedo elevar cualquier número. Entonces, en este caso, para todas las funciones, para todas estas, el dominio son los números reales. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Sí? La imagen que también se pone IMDF, si ustedes quieren, o DDF, si ustedes en la nomenclatura. En este caso, de estas funciones, fíjense que siempre elevo yo a números positivos o números negativos, siempre me da positivo. Si ustedes siguen esto hace con números más negativos o más positivos, siempre van a tener esas dos tendencias. Entonces, el tema es que son siempre reales positivos. Igualmente, ninguna potencia, en estos casos, ojo, da 0. Entonces, en este caso va de 0 sin incluir, ¿sí? Con el paréntesis, a más infinito porque puede ser infinitamente grande. Y analizar la monotonía es esto, ¿sí? Que son crecientes en todo su dominio, las que son de fracción propia y las que son de fracción impropia, ¿sí? Son decrecientes siempre. Aclaro lo siguiente, una fracción es propia, ¿sí? Cuando la fracción es mayor que 1, o sea, ¿qué quiere decir? Que el numerador es mayor que el denominador, ¿sí? Esto es una fracción propia. Entonces, por ejemplo, el 2 y el 3, en este caso, son, si quieren, fracciones propias o números racionales propios. Si pasa lo contrario, ¿sí? Si el numerador es menor que el denominador, ahí lo que vamos a tener es que la fracción es impropia, ¿sí? Entonces, si es impropia, ahí tenemos lo que acabamos de observar con estas curvas que son decrecientes, ¿sí? Esto es nada más, no hace falta que se lo sepan, es nada más observar y tratar de entender, es importante esto, entender el concepto, qué es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Eso se repite en todas las guías. Entonces es muy importante que ustedes lo lleven a la práctica. Vamos a hacer el 17. En el 17 nos piden encontrar lo mismo. Fíjense, dice, si notamos con logaritmo natural a la función inversa de r de x, ¿sí? Siendo que r es mayor que 0, ¿sí? Y distinto de 1, o sea, acá estamos hablando también, r mayor que 0 pueden ser, o sea, estamos hablando de exponentes o de bases que son positivas, ¿sí? Que pueden ser propias e impropias, pero positivas. Entonces, donde nos dicen distinto de 1, ¿sí? Porque ¿qué pasa? 1 elevado a cualquier número da siempre 1, por eso hacen esta aclaración. 1 elevado a cualquier número, 1 elevado a cualquier número siempre va a dar 1, ¿sí? Esto igualmente cuando le damos límite es una excepción, hay algunas cosas que no. Dice, hallar el gráfico de y es igual al logaritmo en base, y acá pone las bases en r, de x. Entonces, pequeño detalle, ¿sí? Es que, fíjense, voy a tomar como ejemplo una de las ecuaciones del ejercicio anterior, de este ejercicio que está acá, ¿okay? Voy a tomar alguna de estas. Entonces, lo que vamos a tener acá, donde yo digo, por ejemplo, y es igual a 2 a la x. Yo quiero encontrar la inversa de esta ecuación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para encontrar la inversa? Lo que hago es despejar la x. Entonces, el tema es que la x está en el exponente. Entonces, ahí lo que tengo que aplicar es lo que se llama logaritmo. El logaritmo, ¿sí? Tiene una definición, van a ver videos más específicos de esto, pero el logaritmo es, si ustedes quieren, lo contrario de la potencia. Así como la radicación es una clase de potencia especial, pues una radicación, digamos, es una potencia de un número fraccionario, menor que 1, ¿sí? Pero si ustedes quieren calcular a qué número tengo que elevar a qué número tengo que elevar b para que me dé a, ¿sí? Entonces uso esa definición. Esto se lee así, miren. C es el número al que yo tengo que elevar b para que me dé a. Se lee así circular. C elevo b a la c para que me dé a. Entonces, digo b elevado a la c me da a. ¿Se entiende? Esta es la definición clave de lo que es un logaritmo. Entonces, eso es lo que nos permite despejar este tipo de ecuaciones. Porque fíjense, yo voy a decir, bueno, ¿cómo hago para aplicar esto? Entonces, yo, supónganse, lo que puedo hacer es decir, bueno, voy a aplicar un logaritmo acá, ¿sí? Por definición de logaritmo, yo lo que estoy diciendo es que yo tengo que elevar 2 a la x para que me dé y. Entonces yo digo, ¿a qué número, ¿sí? Tengo que elevar y? ¿Sí? ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé y? Entonces esa es la definición. Otra forma de escribir esto sería decir,
logaritmo de 2 de y en base x. Ahí ya despejé la x, entonces ahora lo que hago es el cambio de variable, ¿sí? A esta lo reemplazo por f-1 o y si ustedes quieren, y este va a ir con x. Entonces f-1 de x, ¿sí? Va a ser logaritmo de x en base 2, o sea, así se lee la ecuación. Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, eso lo que nos dice es que las logarítmicas, ¿sí? Si yo tengo una función así, que es exponencial, ¿sí? Donde yo tengo esto que va a ser una función exponencial como las que acabamos de ver, entonces las otras, ¿sí? Vamos a verlo de otra manera. Cuando yo tengo la f inversa, ¿sí? No es f elevado a la menos 1, ojo, no hagan ese error, va a ser logarítmica. Entonces, lo que vamos a ver ahí es que las dos funciones son inversas. Esto está bueno porque sin definir función inversa podemos entender algunas cosas que están bastante buenas. Vamos a tomar un ejemplo. Supóngase que yo quiero hacer el que hicimos recién, el de 2 a la x. Entonces yo dibujo los gráficos, ¿ok? Dibujo acá los gráficos y vamos a hacer, ¿sí? Acá tengo los ejes x e y y vamos a hacer las dos. Supóngase que voy a poner en verde f de x es igual a 2 a la x. Entonces, ¿qué sé por ejemplo? Que la ordenada de origen está en 1, ¿sí? Que la función se hace asintótica respecto de x, o sea, se va pegando si voy a x negativos, ¿sí? Y después crece indefinidamente. Entonces esta es f de x igual a 2 a la x. Hay una función muy especial que se llama función identidad. La función identidad, para que ustedes sepan, es cuando x vale lo mismo que y. Entonces es como si yo hubiera puesto, ¿sí? Esta es la igual a x, que es la función identidad. Es como si yo hubiera puesto un espejo en el medio de x. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una función y su inversa, la inversa es como si yo hubiera puesto un espejo en el medio del gráfico. Entonces, miren lo que pasa. Cuando yo tengo f-1, ¿sí? F inversa, ¿sí? Que en este caso dijimos que era logaritmo de 2 de x en base 2, lo que va a suceder es lo siguiente: van a ser inversos, es como yo puse un espejo acá y todos los puntos se reflejaran. Entonces, este 1, que es la ordenada de origen, va a ser la raíz de este otro. Si ustedes lo corroboran, logaritmo de 0 de cualquier número siempre da 1, ¿okay? Porque elevando cualquier número a la 1 da 0. Se hace asintótica respecto de x, acá se hace asintótica respecto del eje y. Y la función logarítmica va a ser este recorrido. Si ustedes lo ven, es exactamente igual, ¿sí? a como si yo hubiera puesto un espejo. Por eso todo cambia. Así como acá en la función exponencial habíamos dicho que el dominio eran todos los números reales y la imagen, ¿sí? eran todos los números de 0 a más infinito, acá va a ser exactamente al revés. El dominio de una va a ser la imagen de la otra. Esto no es estrictamente así para todos los casos, pero en este caso, para que ustedes entiendan el concepto, el dominio de f de inversa, fíjense, nos va a quedar de 0 a más infinito, tal cual la imagen del otro, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Que la imagen puede tomar números tanto negativos como positivos, entonces toma todo el eje y. Entonces ahí la imagen va a ser el número real. Entonces, observen, el dominio se intercambia con la imagen, ¿ok? Y la imagen acá se intercambia con el dominio. Ya les digo, esto no es estrictamente así en todos los casos, pero es importante para tenerlo en cuenta. Para darse cuenta de esas cosas es muy esclarecedor para el momento de hacer los ejercicios. Seguimos con el 18. ¿Cómo encontrar el dominio de la siguiente función? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos otra cosa nueva. ¿Cómo hacemos el dominio de una función logarítmica? A ver, el logaritmo, vamos a ver la definición para entender qué es lo que estamos calculando. El logaritmo, recuerden ustedes que es por definición, ¿sí? Vamos a poner de vuelta ln, si ustedes no tienen dudas, es el logaritmo en base del número neperiano, es uno de los números más importantes por excelencia, que es 2,70 y pico aprox, ¿ok? Entonces, esto va a ser b a la c es igual a b. Yo, fíjense, no puedo hacer un logaritmo de un número negativo, ¿sí? Por definición. O sea, cuando yo calculo logaritmo de un número nunca puede ser negativo, porque en realidad, en el caso de los números reales, ¿sí? Yo elevando cualquier número no puedo tener un número que sea negativo en este caso. Entonces, yo si tengo logaritmo de cualquier base, ¿sí? Vamos a hacer la teoría, logaritmo de cualquier base de una función de x, o sea, yo acá tengo cualquier cosa adentro,
¿sí? Si esta es mi función, vamos a llamar f va a ser mi función de logaritmo de base a de lo que sea, ¿sí? Acá cualquier cuenta, eso que está ahí adentro del logaritmo tiene que ser necesariamente mayor o igual a 0, ¿sí? O tiene que ser, perdón, mayor a 0, porque 0 tampoco se admite. Entonces, esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos funciones logarítmicas, pero en este caso acá nos sirve porque nosotros no podemos tener, les digo, no podemos hacer logaritmos números negativos. Entonces, en el caso de a, yo digo 2x, ¿sí? Que es lo que está dentro del logaritmo, o sea, ¿cómo es la función? A ver, repasemos. Cuando decimos a, yo digo f, que es igual al logaritmo natural de 2x, esto se lee, esto si ustedes quieren se lee logaritmo en base e de 2x. Entonces esto, ¿sí? Tiene que ser mayor a esto tiene que ser mayor a 0. 2x tiene que ser mayor a 0, divido por 2 a ambos lados y me va a quedar x mayor a 0. ¿Okay? Entonces acá el dominio de esta función, dominio de f, me va a quedar de 0, sin incluir, obvio, a más infinito. Si hacemos lo mismo, ¿sí? De este caso, con el b, va a quedar logaritmo, tenemos todo esto adentro. Entonces todo esto, ¿sí? 3x al cuadrado más 2x tiene que ser mayor a 0. Entonces, mayor a 0, hacemos factorización, nos va a quedar x por 3x más 2 mayor a 0, y acá tenemos un tema. Fíjense, tenemos un producto, o sea, acá hay una multiplicación donde la multiplicación nos da más grande que 0. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Cuando la multiplicación da más grande que 0, yo tengo lo siguiente, tengo un producto de dos números que me dan más grande que 0. Recuerden qué pasaba con los signos. Yo decía, más por más da más, menos por menos da más también. Si yo hago más por menos o menos por más me va a dar menos. Entonces, esta regla, me dice que cuando yo tengo dos números tengo dos chances, o que los dos sean positivos, o sea, yo lo simbolizo así, a mayor que 0 y a su vez b mayor que 0, o tengo la otra, que los dos sean negativos. Y eso mismo lo tengo que poner en las cuentas. Entonces, acá no se nos va a abrir así. A, si ustedes quieren, es esto y B es esto. Entonces va a ser x mayor a 0 y 3x más 2 mayor a 0, o sea, esto es como si fuera una cuenta, si ustedes quieren cuenta 1, o la otra que va a ser la cuenta 2 que dice x menor a 0 y 3x más 2 menor a 0. ¿Ok? Vamos a despejarle los dos. Acá x ya está despejada, no hay problema. Pues tengo 2 acá que está sumando, resto 2 de los dos lados, acá, resto 2 de los dos lados, este 2 con este 2 se va, este 2 con este 2 se va, y nos va a quedar, digo acá abajo, me va a quedar x mayor a 0 y 3x mayor a menos 2, ¿okay? X menor a 0 y 3x menor a menos 2. Divido por 3 a ambos lados, entonces me va a quedar x mayor a 0 y x mayor a menos 2 tercios. Y después tengo x menor a 0 y x menor a menos 2 tercios. Si vamos a la recta, yo tengo x mayor a 0, o sea, de 0 para allá, todo para mayor. Y tengo menos 2 tercios, que está por acá, menos 2 tercios, donde se cruzan los dos, es la solución. Y acá lo mismo, menos 2 tercios, y tengo 0, menor a menos 2 tercios es todo para allá, menor a 0 es todo para allá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La primera solución dijimos que era de 0 a más infinito. La segunda solución dijimos que era de menos infinito a menos 2 tercios. Y esa solución es la unión. Entonces, ¿qué pasa? El dominio, ¿sí?, va a ser esto que acabamos de decir recién. El dominio son todos los x pertenecientes a todo este conjunto que ustedes ven acá. ¿Sí? Muy bien. Que nos pedían, después dice los valores de x para los cuales la función vale 1. Entonces, supónganse, cuando yo tengo, en este caso, logaritmo natural de 3x al cuadrado más 2x, ¿sí?, yo tengo que fijarme cuando esto vale 1. Entonces, tengo que ir a la definición. Si yo quiero despejar esta ecuación, entonces, logaritmo que dijimos que era, es la definición de logaritmo, ¿sí? O sea, logaritmo de todo esto, que es un número, ¿ok?, de e igual a la 1. Acá lo que tengo que hacer es elevar este número, ¿sí?, para que me dé esto. Entonces, tengo e a la 1, me va a quedar 3x al cuadrado más 2x, ¿correcto? Y si despejo esto me queda 0 es igual a 3x al cuadrado más 2x menos 0. Acá esto es una ecuación cuadrática, así que se resuelve con la fórmula de la resolución cuadrática, que es raíz de b menos más menos b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Y ahí con eso
lo resolvemos. No lo voy a hacer ahora porque es una cuenta bastante trivial, pero para que se entienda la idea es la forma de poder resolver todo sin inconvenientes. ¿Okay? Sigamos adelante. Acá nos pide encontrar la función inversa, entonces en el 19. En el 19 ahí lo que hacemos es lo mismo que veníamos haciendo antes. O sea, lo que hay que hacer es, en este caso como son funciones exponenciales y logarítmicas, lo que hay que hacer es encontrar la ecuación inversa con la definición de logaritmo que habíamos visto antes. Por ejemplo, vamos a ver la primera, donde nos dice, yo tengo y es igual a logaritmo natural de 2x, o sea, es logaritmo de e de 2x en base digamos. Entonces acá aplico la definición de logaritmo. Hago e elevado a esto, me va a dar esto. Entonces ahí digo, e a la 2x es igual a i. ¿Correcto? Entonces, ahí esta es la definición. Entonces yo lo que quiero hacer es despejar la x, ¿correcto? Que es mi problema. Entonces, yo puedo hacerlo así o también puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, bueno, una propiedad del logaritmo, recuerden esto, cuando yo hago logaritmo de un número, ¿sí?, que está elevado a otra cosa, ¿sí?, o sea, por ejemplo, b elevado a la c, la propiedad dice que esta potencia la puedo bajar como un producto. Entonces es c por logaritmo de b en base a. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a aplicar logaritmo natural a los dos lados, ¿sí? Aplico logaritmo natural a todo este término y aplico logaritmo natural a todo este otro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que todo este exponente se va a bajar multiplicando. Entonces nos va a quedar 2x por logaritmo natural de e, ¿sí? Esto es igual a logaritmo natural del i. Cuenta aparte, logaritmo natural de e es la definición de decir logaritmo de e en base a e. Entonces, cuando esto sucede, es que yo a qué número tengo que elevar para que me dé el mismo número. En este caso es 1. ¿Por qué? Porque e a la 1 me da e. Entonces, todo esto vale 1, o sea, me queda 2x por 1 es igual a logaritmo natural de i. Tengo el 2 multiplicando, entonces divido por 2 los dos lados de la ecuación. Y lo que me va quedando después es x es igual a 1/2 de logaritmo natural de i. Y ahí lo que hago es cambiar las variables, o sea, de donde estaba x pongo y donde estaba y pongo x, y ahí me va a quedar f menos 1 de x, me va a quedar 1/2 de logaritmo natural de x. Y ahí encontramos la función inversa, ¿ok? Y así con todas las ecuaciones. Vamos a ver la de c, por ejemplo, que es e a la x más 3 más 4. Entonces, en la c nos queda f de x, que es igual a e a la x más 3 y después todo esto a las más 4. Entonces, acá dijimos que esto es y, ¿sí? Quiero despejar la x, tengo dos términos, ¿sí? Resto 4 de los dos lados, me queda e a la x más 3 es igual a i menos 4. Y acá de vuelta aplico logaritmo natural a los dos lados. Recuerden que la ecuación es como una balanza, entonces ustedes tienen que aplicar, hagan siempre este dibujito y recuerden, como para acordarse, recuerden siempre que las ecuaciones se resuelven aplicando los términos en los dos lados de la cuenta. ¿Okay? Seguimos adelante. Este logaritmo de vuelta bajo esto multiplicando, o sea, me queda x más 3 por logaritmo natural de e es igual a logaritmo natural de i menos 4. Logaritmo natural de e queda como 1, ¿ok? X más 3 es igual a logaritmo natural de i menos 4. Resto 3 de los dos lados acá, porque de vuelta tengo que despejar la x. Menos 3 más esto, ¿sí? Disculpen. Menos 3. Y después nos va a quedar x es igual a logaritmo natural de i menos 4 menos 3. Y ahí es donde cambio las variables y pongo f inversa de x es igual a logaritmo natural de x menos 4 menos 3. ¿Ok? Y ahí nos queda la función. Después, bueno, tenemos que sacar los dominios de las funciones, ¿ok? Y de vuelta a lo que decíamos recién. Acá no nos lo pide, pero saber que el dominio de una es la imagen de la otra, ¿ok? Entonces, o que por lo menos está incluida, la definición matemática es que está por lo menos incluida, ¿sí? Porque eso es para el caso general. Igualmente lo vamos a ver cuando veamos bien en detalle la teoría. Seguimos adelante
Y ahora nos piden, ahora pasamos a la parte de trigonométricas. En la parte esta nos piden, a partir de los gráficos, a partir de estos gráficos que ustedes ven acá, de seno, coseno, encontrar, de seno y coseno, encontrar el gráfico de f de x coseno de 2x más pi y de f de x seno de x más pi sobre 2. Entonces yo les diría que acá no se desesperen porque todo esto es un capítulo aparte, O sea, recuerden que este video es solamente como para ver qué nos piden cada una de las guías, entonces no se preocupen si piensan que no llegan a ver todos los temas, o sea, esto es nada más que un recordatorio. Vamos a hacer, yo les digo, para ver los temas en general hay que tratar de ver todos los temas particular uno por uno y después ir viendo cómo sacamos. Con este ejercicio terminamos esta parte del video, más adelante viene la parte 3, no se lo pierdan. Entonces acá, pequeño recordatorio, vamos a hacer la gráfica de seno, de x, por ejemplo. Donde lo tengo x y después tengo seno de x y después acá tengo la otra parte donde nosotros tenemos seno de x más pi sobre 2. Entonces, yo en x lo que voy a hacer es tratar de tomar números característicos, o sea, 0, pi sobre 4, si ustedes quieren, pi sobre 2, después tengo 3/4 de pi y después tengo pi completo. Y después, si sigo todo así, ¿sí? Voy a seguir hasta la parte de 3/2 de pi, o sea, acá hay un montón de números en el medio, y después tengo 2pi finalmente. Entonces, esto, si ustedes lo quieren ver, es así. 0, seno de 0 siempre es 0. ¿Sí? Después, seno de pi sobre 2 es 1, seno de pi es 0, y seno de 2pi, ¿sí? Seno de 3/2 de pi es menos 1, y seno de 2pi vuelve a ser 0. Ahí ya les digo, vamos a ver un capítulo separado aparte de trigonometría porque es un tema muy extenso, o sea, no es para asustarse, pero por las dudas para que ustedes se queden tranquilos. Entonces, acá tenemos pi sobre 2, ¿sí? 3/2 de pi, y después acá tenemos 2pi. Y si buscamos los puntos nos quedan, vamos a dibujarla en rojo, ¿sí? Vamos a dibujarla acá en rojo, 0, 0, 0 pi sobre 2, después acá el pi 0 de vuelta, 0 acá y después acá 2pi. Entonces la gráfica queda la típica función sinusoidal de seno de x. ¿Qué pasa cuando tengo seno de x más pi sobre 2? Y acá está el truco. Seno más pi sobre 2, si ustedes tienen esta tabla, un truco es restar, o sea, sumar todos los pi sobre 2. O sea, yo, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta, tengo el pi sobre 2 acá, ¿sí? De 0, pi sobre 2, pi y de 3/2 de pi y 2pi. Entonces yo voy a correr seno de x más pi sobre 2, pongo acá, ¿sí? 1, después pi en pi sobre 2, ¿sí? Acá tengo pi, como es seno de pi más de x más pi sobre 2 pasa a ser 1, ¿me entienden? Entonces me estoy corriendo de un lugar. Entonces pi ahora va a ser 3/2 de pi y 3/2 de pi dijimos que era menos 1. Entonces en este caso va a ser acá menos 1. 3/2 de pi, lo corro acá, me queda 3/2 de pi más pi sobre 2, me queda 2pi, o sea me queda 0. Y si voy acá a 2pi, me va a quedar 1 de vuelta. ¿Se entiende cómo es? Entonces lo que vamos viendo es, yo tengo un 1 acá, ¿ok? En pi sobre 2, en 0 tengo esto. Después, en pi sobre 2 tengo menos 1, en pi sobre 2 tengo 0, acá tengo menos 1, acá tengo 0 y acá tengo viniendo, ¿sí? Y acá vuelvo a tener 1, ¿ok? Entonces ahí lo que voy haciendo es corriendo la gráfica, o sea, corro la gráfica para la derecha, ¿se entiende? Me corro pi sobre 2, todo, es como si este gráficamente sigue acá, ¿no? Si yo lo sigo de este lado, también sigue de este lado, entonces es como si yo corriera todo así. Entonces, todos estos gráficos se hacen de esta manera, ¿sí? Ya les digo, no se preocupen porque hay un capítulo aparte de trigonometría, pero es para ir refrescándolo. Después, el 21 nos pide determinar todos los valores de x tales que, y acá nos pide despejadas ecuaciones. Entonces, vamos a hacer un par para tener una referencia, ¿sí? Pero esto, yo les digo que para dominar trigonometría a lo mejor no les alcanza con la práctica que se ve en este caso porque son temas muy condensados, entonces no se preocupen por las dudas,
porque lo podemos ir viendo de otra manera. Entonces vamos a hacer un par como para tener una referencia. Supóngase que hacemos la primera parte, ¿no? Yo tengo, quiero hacer la primera ecuación donde me dice seno de x es igual a 1 medio. Entonces yo lo que hago para despejar este tipo de ecuaciones es buscar las ecuaciones trigonométricas con sus inversas. O sea, seno de x va a tener arcoseno, o sea, también esto se define como seno menos 1 de x, de hecho ustedes pueden poner en su calculadora. Coseno de x va a tener arcoseno, ¿sí? Y después arcocoseno, perdón, y después tangente va a tener su función inversa que es tan arcotangente. Entonces, cuando yo pongo esto así, esto sería arcotangente, ¿sí? Arcoseno de seno de, aplico arcoseno de los dos lados. Y en este caso, la forma de poder sacarlos con la calculadora. Si ustedes tienen la calculadora, ponen directamente shift, ¿sí? Más seno, más seno. Y ahí con eso desaparece, ¿sí? Desaparece la gráfica. Entonces ahí se deja x y acá les va a quedar en radianes cuánto es cada una de las puestas. ¿Okay? Indicación particular. El ejercicio de esto, el E y el F y también todos estos que están acá se hacen con identidades trigonométricas. Entonces vayan a ver el video de identidades trigonométricas, porque en realidad vamos a necesitar varias para poder resolverlas en este caso. ¿Okay? Vamos a ver más adelantado. El ejercicio 22 dice: halle las funciones inversas de g de seno y h de coseno, ¿sí? Que acá hay que encontrar las funciones de arcoseno y arcocoseno. ¿Okay? Y después tenemos el 23, que es todo de módulo, representa gráficamente las funciones que ustedes ven ahí. Luego tenemos una función partida y lo mismo para este tipo de función. Para esta parte vamos a ver un próximo video que es de identidades trigonométricas, que con esto vamos a resolver lo que quedan de los ejercicios. Espero que les haya gustado y esperen el próximo video. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.